Vamos a la próxima diapositiva. Ahora, un peligro que evitar. No hacer que una verdad que fue dicha para un momento y una persona en específico, en un tiempo específico, se convierta en una atadura para nosotros hoy en día. Y eso es uno de los peligros que debemos evitar. ¿Sabe qué? Hay pasajes que tienen sus limitaciones culturales o sus limitaciones temporales. ¿Recuerdan cuando empezamos la clase ayer que uno de los principios generales al comenzar que dijimos que hay que distinguir entre lo temporal y lo eterno? Al principio dijimos que no todo lo que está en la Biblia tiene una aplicación para todos los tiempos. O sea, tiene un mandato, tiene para que se tenga en cuenta en todos los tiempos. Hay ocasiones en que lo que los autores escribieron eran para un momento en específico y que tienen limitaciones culturales y tienen limitaciones en el tiempo. Por ejemplo, en Corintios encontramos el problema que existía con las mujeres y el taparse la cabeza. ¿Recuerdan? ¿Han leído eso? ¿Han leído ese pasaje? Sí, sí lo he leído. Ajá. Entonces, si nosotros leemos ese pasaje y vemos que Pablo dice, Yaira, no puedes salir a un lugar público sin cubrirte la cabeza. Y fíjate que lo estás leyendo. ¿Cómo tú entiendes eso? ¿Cómo tú lo aplicas? ¿Cómo tú lo interpretas? Ok, si hablamos del mismo pasaje, no lo logro localizar exactamente dónde está. Creo que está en 1 Corintios 10, me parece. Capítulo 10. Me parece que está por ahí, sí. Es el que dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Exactamente, sí. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Wow. Bueno, yo lo que sé es que hay tremendo enredo ahí. Ajá. Bueno, mire, ¿Cuál es el yo pasaje? voy a mi punto de vista, voy a aprovechar y voy a decir mi punto de vista de lo que yo pienso que es y me ¿Cuál es el corrige pasaje? y quedo corregida. 1 Esa Corintios es 1 Corintios. Está en el 11. capítulo 11. 10:11. Sí. El versículo 5 en adelante. Sí. Ok, si yo lo aplicara a este tiempo, yo puedo entender, primero, aquel tiempo, porque había una vestimenta específica para las damas. Entonces, creo que lo que estaban era tratando de poner orden en eso. Ahora yo en este tiempo voy a hablar de algo muy personal, cómo lo tomaría yo personalmente, porque ahí está diciendo, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es como si se hubiese rapado, pero si yo tomara eso para aplicarlo a mí en esta época, inclusive hay otro texto que habla de que si la mujer no tiene señal de autoridad sobre la cabeza, debe tener señal de autoridad a causa de los ángeles y todo lo demás. Lo que yo pienso es que si una esposa es insujeta al esposo o no cumple lo prescrito por el Señor en su palabra, no tiene autoridad en el altar para predicar.
¿Estoy mal? No, la idea de poner este ejemplo era para tratar de ejemplificar cómo una práctica cultural, nosotros tenemos que saber identificarla y decir, es para un tiempo en específico. Ahora, hay un principio en lo que Pablo está diciendo que nosotros sí debemos aplicar en nuestra actualidad. Fíjense. Pero la práctica hay que entender, si usted lee algunos comentarios, por ejemplo, desde luego, estos son fuentes extrabíblicas, que es donde podemos encontrar literatura histórica de momento y donde se comenta un poco más de la cultura. Usted entiende que ponerse algo sobre la cabeza era una señal de que tú estabas bajo autoridad de otra persona. Por ejemplo, los esclavos tenían que ponerse gorra, era una forma de demostrar que tenían un dueño. Y la mujer que era casada tenía que cubrirse la cabeza, porque de esa manera mostraba que estaba bajo autoridad de un varón que estaba casada. Entonces, usualmente las que salían a la calle con la cabeza descubierta eran las prostitutas, eran mujeres que no tenían, no se sujetaban. Entonces, Pablo más bien está preocupado por cómo luce el testimonio de la iglesia delante de ese pueblo. Si ese pueblo entiende que la cabeza cubierta o descubierta tiene un significado y la iglesia está en ese pueblo, pues la iglesia tiene que respetar la cultura de ese pueblo. ¿Entiendes? Entonces, si esto es malo en esta cultura, pues nosotros tenemos que tener cuidado para no dar un mal testimonio en esa cultura. Ahora, eso no quiere decir que si en mi cultura, ahora en nuestra cultura, nosotros empezamos a aplicar eso directamente en la iglesia, lo que posiblemente formemos más problemas que el bien que causemos. ¿Entiendes? Entonces, eso no significa nada en nuestros tiempos. En mi cultura no significa nada que una mujer tenga una gorra o no la tenga, eso no dice nada. Por lo tanto, no tiene sentido que yo arrastre esa práctica de una manera religiosa, de una manera fariseaica a nuestros tiempos y esté obligando a mi congregación, a nuestros líderes o a nuestros hermanos a que estén aplicando una práctica cultural que no es de nuestra cultura. ¿Entiendes? Sí, y hoy en día hay muchas congregaciones que usan el velo. Algunas lo usan. Algunas lo usan. Sí, y es lo contradictorio, porque lo que la historia dice es que la mujer iba con el velo, se cubría la cabeza dentro y fuera del templo, por decirlo así, ¿correcto? Dentro y fuera del templo, así la identificaban. Entonces, mira lo contradictorio de aplicar algo que no pertenece a nuestra cultura, que ellos nada más aplican el velo dentro del culto. Y cuando salen del culto se quitan el velo. O sea, cuando sales del culto, te estás quitando ¿qué? La autoridad, sino si vamos a aplicar cultura como tal. Quiere decir que ahora fuera del templo, la autoridad la dejaste ¿dónde? En el templo. Exactamente. Entonces, nosotros como intérpretes tenemos que tener esa chispa para poder, y fíjense que todo esto parte de la cultura y la historia, es tener un conocimiento y estudiar bien la cultura y la historia, ya sean de las ciudades a las que Pablo escribió. Otra cosa muy importante, miren, otra cosa muy importante que no lo tengo aquí anotado con las cartas, es que hay que tener cuidado de hacer una doctrina de una enseñanza que esté en una carta y que solamente esté en esa carta. Por regla general, no se debe hacer. Quiero hacer una pregunta, disculpe. Sí. Ok, entonces, estamos claritos. Era por aquel tiempo, por las costumbres y todas las demás prácticas. Es más, el versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Ok, estamos claritos. Entonces, pregunto,
no hay aplicación alguna, hay una sola interpretación y se queda con esa sola interpretación, no hay otra aplicación de ese texto bíblico entonces a nosotros hoy. Sí la hay, sí la hay. La acabo de decir, perdón, no sé si la dije. ¿Cuál es la aplicación que yo entiendo que yo puedo sacar de este pasaje? Pablo está preocupado por el testimonio de la iglesia en medio de esa cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que lo que Pablo está preocupado es por el testimonio, por cómo la iglesia da su testimonio en ese pueblo. Ahora, ¿cuáles son las prácticas culturales que hay en nuestro tiempo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en este momento? Fíjense cómo ahora yo voy a hacer un salto hermenéutico y voy a hacer una aplicación a este tiempo. Yo digo, ¿cuáles son las prácticas culturales en este tiempo en mi ciudad? A lo mejor en tu ciudad es bochornoso, vamos a suponer, ponerte una blusa de una forma. Y porque esa blusa de esa forma la suelen usar las mujeres, las mujeres, las que son prostitutas y las mujeres que se regalan, que se venden. Entonces tú dices, en mi país, vestirse de esa forma significa esta cuestión, ese tipo de personas. Por lo tanto, no es que yo esté pecando si yo me vista así, porque realmente no lo soy, pero yo voy a guardar el testimonio mío y voy a guardar el testimonio de mi iglesia y por lo tanto no me voy a vestir así. Si esto es malo para el lugar donde yo estoy viviendo, yo voy a respetarlo y sencillamente me visto de otra forma. Y entonces tú en tu país vas a aplicar y vas a respetar eso. Y todo sale de dónde, de entender este principio. ¿Por qué Pablo le está diciendo a estas mujeres que se cubran la cabeza? Y es porque quiere que respeten el testimonio en ese lugar. Y por lo tanto, la aplicación en nuestros tiempos es que nosotros debemos respetar el testimonio de nuestra vida y nuestra iglesia en la cultura donde estamos viviendo, que puede ser diferente a la tuya. Va a ir en mi país diferente a la tuya, pero yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado incluso con las palabras que uso, porque hay palabras que yo puedo usar que pueden ser ofensivas para ti. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado. Entonces, tiene aplicación, ¿correcto? Así Felipe, es. Sí. Felipe, a ver si te logro comprender entonces. Debemos, a ver, ahorita en la actualidad, yo, Henry Alaña, debe de tener cuidado de el cómo me comporto dentro de otra cultura que no sea esta o en esta misma cultura en la que estoy, para no ofender bien sea a la otra o a esta misma. Correcto. ¿Es así? Correcto. Por decir algo, yo vengo de Venezuela, tengo una cultura como tal. Llego aquí a Panamá, me encuentro con otra cultura, yo tengo que tener cuidado de no ofender con mi costumbre, por decir algo así, a la cultura en la que estoy. Pero por encima de eso, ¿verdad? Porque la cultura, si ponemos a ver culturas, tenemos todos diversos, pero eclesiásticamente, por encima de eso debe de prevalecer mi testimonio como hijo de Dios, donde sea que yo esté, ¿o no? Donde sea que tú estés, tú eres un embajador del reino y tienes que representarlo como tal. Amén, amén. Yo tengo un ejemplo. Nosotros tenemos una gran amistad con unos adventistas. Ellos viven en la ciudad, nosotros estamos en el interior. Y a veces, ejemplo, acá nosotros comemos cerdo, puerco. Entonces, cuando él viene, ellos vienen, tratamos de no cocinarlo. Si vamos a comprar soda, no compramos soda Coca-Cola, sino hacemos jugo. No es porque, o sea, somos amigos. Él lo entiende también. Él, si nosotros comemos, no. Pero siempre tratamos de, como nos vemos poco, de ajustarnos a eso. Porque ellos tienen su línea. Ejemplo, uno come puerco, uno soda coco no toma. Y entonces, pero tenemos amistad con ellos. Entonces, tratamos de ajustar las cosas en ese tiempo
tanto él, aunque él no tiene problemas, pero sí tratamos siempre de cuidarnos en ese aspecto. No es porque sea un pecado, sino es que por quedar bien no sé cómo usar la palabra. Felipe, Pero tiene yo su quería, creencia. No, pero es que sin darte cuenta, estás haciendo literalmente lo que Pablo aconsejó que hicieras. Dice Pablo que si para alguno es ocasión de caer el hecho de comer, por ejemplo, carne de puerco, pues no comeré jamás. Dice, no porque sea un problema para mí, no porque para mí yo tenga problema de conciencia, sino por la conciencia de mi hermano, para no ser una piedra de tropiezo y no ser de ocasión de caer. Entonces, ahí estás aplicando ese principio. Tú sabes que la limitación con el tema de la comida, culturalmente, era un problema cultural y que claramente en el Nuevo Testamento hay evidencia de que no se debe seguir esa costumbre, que queda anulada, que quedó en un tiempo histórico. Pero sin embargo, tú como tienes un principio superior, que es el principio del amor y el amor al prójimo, tú por encima de cualquier costumbre, tú dices, yo me voy a negar a mí mismo, porque el amor se niega a sí mismo, me voy a inmolar por tal de amar a mi prójimo y no hacerle sentir mal. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Pablo dijo que hicieras. Y eso es lo que estás haciendo. Quizás no había visto el texto, pero eso es lo que estás haciendo, literalmente lo que Pablo aconseja que hagas. Correcto. Felipe, yo quería opinar algo. Sí, sí. En relación a esto de las culturas y lo que uno debe tratar de hacer o no. Por lo menos cuando nosotros, mis padres y yo nos vinimos para Chitré, para el interior, ¿no?, de la República de Panamá, yo tenía 15 años y vivíamos en la capital. Entonces, en la ciudad capital de donde yo venía, de la iglesia donde yo venía, y en el contexto mío capitalino, nosotros usábamos trajes, usábamos faldas y todo eso, pero para días deportivos, familiares, usábamos pantalón. No había ningún problema. Y la primera actividad que yo fui acá en el interior en ese tiempo, hace bastantitos añitos ya, yo fui en pantalón normal, un pantalón decente, pero me encontré que todas las muchachas iban en falda hasta el tobillo para ir un día familiar. Entonces, fue ahí, éramos ambos de Panamá, solamente que yo venía de la capital y ellos estaban en el interior. Y en ese momento fue un choque ahí cultural, porque yo no llevaba más ropa, nada más que mi pantalón largo. Y no te miento que todas me invadieron porque yo usaba pantalón. Entonces yo dije, es un día familiar y es un día deportivo. Entonces, ellas tenían pantalón debajo de la falda, no podían quitárselo. En ese tiempo, estoy hablando hace muchos años. Lo traigo porque me viene a colación, pero nosotros, bueno, yo estoy hablando por mi papá y mi mamá también. Nosotros en ese tiempo, aunque viviendo en el mismo país, tuvimos que quizás adaptarnos y acoplarnos en cosas que realmente a nosotros no nos afectaban, pero estábamos en otro lugar de Panamá con algunas diferencias de reglas de vestimenta en ese momento. Y que en ese momento eran conflictivas en el pensamiento, ¿no? Entonces, y bueno, son cosas que después fueron cambiando, pues ya no es así. Pero recuerdo que aún habían esas normativas y habían diferencias. La verdad es que en ese momento, a mi edad de adolescencia, yo me sentí muy mal. Me sentí como bicho raro en un lugar porque la práctica de la dinámica deportiva era muy, muy diferente. Entonces, pues, recuerdo que en ese momento yo me sentí, bueno, ¿qué hago yo aquí con pantalón, no? Pero aún así, pues, Dios fue dando sabiduría para nosotros
irnos adaptando a algunos detalles que no eran muchos de donde habíamos llegado en ese momento, ¿verdad? A mis padres pues a pastorear. Entonces, aún dentro de la misma, cuando llegué a hacer también servicios sociales en una organización cristiana, aún también nos decían eso, hay que ir y había que acomodarnos nosotros a ellos, no al pecado, pero algunos detallitos que eran propios de la forma en que comían, cómo comían, dónde comían, y nosotros no podíamos, en el entrenamiento nos decían, no podemos salirnos con otra cosa, no, yo tal cosa. Había que acoplarse y adaptarse a lo que esa región en ciertas cosas hacía, ¿no? Para poder ganárnoslo justamente para Cristo. Exactamente, exactamente. Sin caer en el extremo del pecado y esas cosas, no. Sí, así es. Felipe, un comentario cortito. Me parece bien todo lo que han dicho, pero también me parece importante lo que tú mencionabas de el contexto, el hilo de la idea. Y precisamente este pasaje que estaban mencionando tiene un hilo desde atrás. Cuando Pablo habla de la comida, está hablando fuera de la iglesia. Cuando Pablo habla de la autoridad, colocando el ejemplo del velo, está hablando dentro de la iglesia. El propósito de la doctrina, porque la Biblia está llena de doctrina, precisamente es para transformar el pensamiento de los fieles y que ese pensamiento sea transformado en las acciones y que las acciones de la iglesia a través de sus fieles transformen la sociedad. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos cuando aplicamos ese tipo de principios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia de cuál debe ser nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia? Les quiero colocar un ejemplo extremo. Yo como pastor, ¿qué actitud debería tener cuando, digamos, a mi iglesia lleguen 50 chicas en bikini y 20 varones en vestido de baño para yo predicar el evangelio? Sabiendo que ellos son fieles de la iglesia. Diferente a que si yo fuera a predicar a la playa. Entonces, yo debo contextualizar, digamos, con mucho cuidado, qué es lo que dice la Biblia, en qué momento le está diciendo Pablo y cómo está colocando el ejemplo. Porque el caso de la comida que Pablo está colocando allí en 1 Corintios 11 lo está colocando cuando tú estás fuera de la iglesia. Recordemos que Corintio era un puerto completamente pagano que estaba lleno de cultura grecorromana, llena de sexualidad, de idolatría y de paganismo. Entonces, Pablo está colocando, cuando tú estés fuera de la iglesia y te pase esta situación, debes actuar de esta manera. Al contrario, cuando habló de los hombres y de las mujeres en oración, él está colocando un ejemplo en la autoridad, pero ahora le está hablando de un comportamiento dentro de la iglesia. Y entonces, en eso sí debemos de ser cuidadosos cuando nosotros le damos aplicación a ese tipo de cosas para traerlo a la actualidad. Porque entonces o nos volvemos muy liberales o nos volvemos legalistas. Exactamente. Ahí el comentario. Sí, muy bueno, Freddy. Tienes mucha razón y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones porque no podemos ir para cualquier extremo. Uno de los peligros que existe uno de los peligros que existe es tratar de aplicarlo todo en este tiempo tal como fue culturalmente en ese tiempo. Y otro de los peligros que existe es decir que todo fue para ese tiempo y que no tiene nada que ver con este tiempo. Entonces, fíjense cómo estamos entre ambos peligros y hay que apoyarnos del resto de normas interpretativas de la Biblia para poder llegar a una interpretación correcta. Y una de las normas que hemos estado hablando es que quizás el último principio lo dice, que es la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que si en una parte de la Biblia dice esto, nosotros tenemos que buscar apoyo en otras partes de la Biblia para apoyar eso que dice esta parte de la Biblia. Entonces, si nosotros no encontramos una idea aislada, fíjense que si usted encuentra una idea aislada de toda la Biblia y se aparece con una doctrina nueva y no, porque en la carta tal dice esto y esto, y no logra apoyarlo y armonizarlo con el resto de las escrituras, usted está inventando una falsa doctrina, hermano.
Por muy duro que parezca, usted está inventando una falsa doctrina. Usted tiene, por eso, una de las cosas importantes es que si usted encuentra que Pablo dice algo, busque apoyo en otras cartas. Busque apoyo en otras cartas y en la teología general de la Biblia para apoyar eso. Pero si usted nada más lo ve en una sola carta, muy puntual, entonces lo más probable es que sea una situación cultural y local de esa iglesia. Algo muy puntual de esa iglesia. Pero si es algo que tiene trascendencia para todas las iglesias, usted va a ver apoyo de ese principio, de esa interpretación, va a haber apoyo en las demás cartas, en la enseñanza de Jesús, en el Antiguo Testamento, va a haber un apoyo, pero usted nunca va a poder hacer doctrina de un solo texto. Eso es una regla básica, nunca hacer doctrina de un solo texto. Y si usted se encuentra una sola ocasión donde se está hablando de una situación y es lo único que hay en toda la Biblia, es muy probable que eso sea una situación puntual y cultural y que no tenga trascendencia desde el punto de vista literal para nuestros tiempos. Pero sí tiene un principio que usted puede aprender, porque no por gusto está, no por gusto se dijo, no por gusto está recogido en las Escrituras. Usted puede entender qué fue lo que motivó a Pablo o al escritor a decir eso y decir, bueno, ¿qué significa para nuestros tiempos? Y ese principio que usted aplique en nuestros tiempos sí tiene que tener apoyo en el resto de la Biblia. Entonces, gracias, Fred. Esos extremos tenemos que tenerlos cuidados porque o nos volvemos muy legalistas o muy liberales en este tema y es muy importante tenerlo. Sí, alguien iba a hacer un comentario. Sí, hay una cosa también que yo soy un fiel creyente que los cristianos tenemos que prepararnos en las cosas del Señor y hasta donde pueda también es bueno prepararse en lo intelectual para influenciar en esta sociedad, tener gente clave. Yo he escuchado, ejemplo, a muchas personas que dejan, o sea, yo sé que hay casos que Dios llama y uno tiene que estar bien clarito, escuchar la voz de Dios, usted lo deja todo. Y cuando Dios le dice a uno, bueno, déjalo todo, déjalo. Pero mucha gente agarra a Pablo, que Pablo abandonó todo y se hizo acá, como quien dice acá de nosotros, ¿no? Acá abajo. Y se quedan ahí, no surgen en lo intelectual también. Pero esa intelectualidad que Pablo tenía le sirvió. Tener nacionalidad de una y de la otra. Incluso un tiempo lo iban a matar y empezó a hablar un idioma. Habló al otro idioma. Y en su tiempo fue utilizado. Porque muchas personas dicen, no, ¿para qué vamos a seguir hacia adelante o a prepararnos también en lo intelectual? Sí, claro, Dios llama, claro, pero hay que estar bien clarito en eso. Hay que estar bien clarito. Porque a Pablo le sirvió. O sea, a Pablo fue un llamado que el mismo Señor le hizo y tuvo que dejar todo. Pero muchas de esas cosas le sirvieron porque en varias ocasiones tener la nacionalidad, dominar otro idioma le ayudó incluso a salvar la vida. Todo eso fueron cosas que Dios utilizó en su tiempo. No fue que tiró todo, lo abandonó todo. Y además, no lo hubieran matado. Todos los llamados no son iguales. Dios no llama a todo el mundo de la misma forma. Dios a veces pone a uno aquí, uno en este puesto. Todas las personas no son iguales y Dios tiene planes individuales y específicos en cada persona. Y eso también es uno de los errores que a veces cometemos, que pensamos que los llamados todos son iguales y tenemos como un molde, ¿no? Y queremos que no, vas a ser pastor, entonces queremos que deje todo, que el muchacho deje la carrera de medicina, todo lo que es pastorado lo tenemos en un molde. Es así. Y todo lo que es misionero lo tenemos en un molde, es así. Y Dios tiene diferentes formas de hacer. Dios tiene mucha variedad. Dios tiene mucha idea. Mucha idea de hacer sus cosas y hacer su llamado y llevar a cabo sus planes. Entonces, vamos a continuar. La próxima diapositiva. Ok. Los salmos y poesía. Este es otro tipo de literatura, otro tipo de género que encontramos de las escrituras. Los salmos no tienen la intención de ser interpretados de manera muy literal. ¿Por qué? Porque son libros que tienen o son escritos que tienen una carga emocional y lo hacen de forma poética, de forma emotiva. Entonces, una de las formas de este tipo de literatura que nos vamos a encontrar es el paralelismo o forma de poesía hebrea que es muy común tanto en Proverbios como Salmos. ¿Qué quiere decir? Que a veces un mismo pensamiento se expresa de dos maneras
en un verso. Por ejemplo, no me reprendas, Señor, en tu ira. Y la segunda parte es más de lo mismo. Es una repetición de lo mismo. No me castigues en tu furor. Fíjense cómo te repite lo mismo con otras palabras, de otra forma. Es una reafirmación de lo mismo, pero dicho de otra manera. A veces el pensamiento se completa en la segunda parte. Por ejemplo, como dice el Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre. Ahora, ¿por qué? Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. O sea, como esta segunda parte completa la primera. Y a veces es un contraste, como es el caso del Salmo 1:6, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Entonces, este tipo de paralelismo es muy común encontrarlo en los Salmos. Y nosotros, igual que en los proverbios, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para que no leer muchas veces una sola parte del versículo e irnos a interpretar esa parte del versículo. Vamos a terminar de leer la otra parte del versículo, lo que continúa, lo que está antes, porque a veces esa parte nos va a completar información o nos va a reafirmar realmente a ver si estamos interpretando correctamente esa primera parte. Entonces, uno de los peligros que debemos usar a la hora de interpretar los salmos es tenerlos como una garantía de una vida próspera. Aunque en muchas ocasiones expresan la bondad de Dios, no tienen la intención de ser promesas universales. Y hay que tener cuidado con eso. Pensar que todas las bendiciones que a veces se mencionan en los salmos, nosotros podemos reclamarlas como promesas. Y hay que tener cuidado con eso. Muchas veces sí podemos agarrarnos y orar, como mismo lo hizo el salmista, expresar nuestras emociones y hacer esa oración. Pero tenemos que tener en cuenta que muchos de estos escritos eran canciones, eran experiencias que el escritor escribía y derramaba su corazón encima de esa escritura en forma de canción, pero no tenían intención de que fuera una promesa para todo el mundo. Sencillamente estaba expresando lo que sentía. Entonces tenemos que tener cuidado con coger sencillamente porque la Biblia dice esto en Salmo tal y nosotros agarrarnos de ahí, de ese punto y decir, y esto lo quiero, y esto lo quiero, y esto lo quiero. Puede ser una promesa, pero usted tiene que buscar una vez más, vamos al contexto general de la Biblia y usted ver si realmente esa promesa concuerda con el mensaje general de la Biblia. Usted no puede, se encuentra quizás un texto donde le digo, no te preocupes, no vas a morir, no morirás. Y usted se da cuenta que al final todos los personajes bíblicos, por mucha fe que han tenido en la Biblia, todos han muerto. ¿Me entiende? Usted dice, bueno, definitivamente esa promesa no la puedo reclamar porque me voy a morir en algún momento me voy a morir. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con agarrar los salmos como una promesa sin tener en cuenta el resto de la Biblia y no caer en esos errores. Vamos a la próxima diapositiva. Los profetas y las profecías. Miren, en el material una de las cosas interesantes que encontré es esta estadística y realmente me gustó mucho esta estadística que el libro menciona sobre las profecías. Menos de 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica. Menos del 5% se relaciona con la nueva era del pacto. Y menos de 1% se refiere a eventos futuros de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál era el propósito de las profecías? Era hablar a sus propios contemporáneos de parte de Dios. ¿Saben qué? Uno de los problemas que nosotros tenemos en la actualidad es que nosotros leemos las profecías de todos los profetas y queremos encontrarle interpretación a todo eso para este tiempo. Y queremos buscarle, como les decía, la quinta pata al gato.
y no, y el profeta esto es lo que dice, y porque tal nación, y ahora Irán, y ahora el tal país va a hacer tal cosa, porque el profeta tal dice, cuando realmente el grosso de la profecía bíblica, la mayor parte de la profecía bíblica, la intención era precisamente el momento histórico en que estaba viviendo ese profeta. Era para sus contemporáneos en ese momento, era para un rey, era para un pueblo, era para responder una pregunta, una situación, una necesidad. Es verdad que habían profecías futuras, es verdad que habían profecías mesiánicas, es verdad que habían profecías para los últimos tiempos, pero esta estadística lo que nos ayuda a entender que eran la minoría de profecías. Por lo tanto, usted lee el profeta, cualquier profeta, usted no puede pretender que todo lo que diga el profeta tenga que ver con el futuro de los tiempos, con estos tiempos y con las cosas que van a pasar, porque estas estadísticas nos muestran realmente que la mayoría de lo que dicen los profetas tenía que ver con el momento histórico que estaba viviendo el profeta y con las personas a las que estaba ministrando. Entonces, hay algo que a mí me ayuda mucho a la hora de estudiar los profetas y los libros proféticos, que yo se los quiero regalar. Ahí está en el PowerPoint. Vamos a la próxima diapositiva. Bien, esto es algo que yo hice hace unos años. Estaba estudiando la Biblia y, como les decía, yo tengo un pensamiento muy estructurado. A mí me gusta mucho lo que es diagrama y ordenar las cosas, bosquejar las cosas. Y esto es algo que a usted le va a ayudar. Lo tienen en PowerPoint, ya yo se los pasé, pero usted lo puede construir por sí mismo y añadir información, cuadritos y cosas. A tener una panorámica general de fechas y, en el caso de los profetas, qué profeta estaba profetizando, de qué año a qué año, a qué reino profetizó, si fue el reino del sur, si fue el reino del norte, si profetizó a ambos reinos, porque hay profetas que profetizan tanto a Israel como a Judá, pero hay profetas que no profetizan ni a Israel ni a Judá, sencillamente son profetas a otras naciones, como es el caso de Jonás, por ejemplo. Jonás profetiza a Nínive y punto. Entonces, en este diagrama de acá, yo comencé, bueno, desde el Reino Unido, desde los jueces y demás. Pon la próxima diapositiva. Luego continúo por el periodo de los reyes, el reino del norte arriba, el reino del sur abajo. Y como pueden ver, aquí voy poniendo los años de cada rey y en el medio voy trazando la línea de cada profeta. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Están viendo ahí? ¿Están entendiendo? No escucho a nadie, pero ¿qué pasa que no escucho? Quítenle los mutes a los micrófonos. Sí, se entiende perfecto. Sí. Ok. Entonces, de esta manera, usted cuando va a estudiar un profeta, usted ve como el mapa bíblico. Y usted dice, ¿qué profeta estoy estudiando? ¿De qué año a qué año profetizó? ¿Fue al reino del norte? ¿Fue al reino del sur? ¿Qué profeta era mire qué importante, qué profeta era contemporáneo con ese otro profeta? Porque hay muchos profetas que coexistieron, incluso profetizando al mismo reino o profetizando a reinos diferentes y tenían mensajes. Entonces, eso lo ayuda a usted para la hora de leer un profeta. Dice, voy a leerme el otro profeta, porque a lo mejor en el otro profeta encuentro una información histórica que me da pie para entender mejor el profeta que estoy leyendo. Pero no solamente eso. Si usted, por ejemplo, vamos a ver que, vamos a ver, déjame decir el próximo diapositiva. Por ejemplo, la próxima diapositiva. Ahí en el periodo del Cílico y post-Cílico. Ya usted sabe que solamente está el reino del sur, como puede ver, porque el reino del norte cayó ante Asiria en el 722. Y a partir de ahí, estos profetas que están profetizando, Ageo, Zacarías, Malaquías, son profetas post-exílicos que solamente están profetizando al reino del sur, a los que están regresando del exilio. Y aquí yo tengo eventos fundamentales como son el decreto de Ciro, cómo regresa Zorobabel, y me puedo ubicar en cómo
qué profeta está profetizando y qué libro histórico le corresponde. Si yo voy a leer, por ejemplo, el profeta Ageo, yo sé que tengo que leer el libro de Esdras. Mira a ver si me entienden eso. Sí, sí se entiende. Porque Esdras es el libro histórico de ese momento, que tiene que ver con el regreso a Zorobabel. Y Ageo es el profeta que está animando a Zorobabel en la construcción de ese templo. Entonces, fíjense cómo un diagrama, que apenas son 3 diapositivas, lo que tengo en ese diagrama. Sin embargo, en ese diagrama prácticamente tengo la historia bíblica bastante completa. Por lo menos desde los jueces hasta el periodo exílico. Y lo tengo resumido y me ayuda a la hora de interpretar o de leer un profeta. Por lo menos me ayuda a situarme en el momento histórico de ese profeta y quiénes eran sus contemporáneos, ya sean en reino, como reyes o como profetas, quiénes eran los contemporáneos. Y ese esquema que usted ve en 3 diapositivas ahí, usted lo puede enriquecer mucho más. Usted puede poner otras fechas, otros eventos, propósitos, puede poner debajo del profeta sencillamente el propósito principal del libro y es increíble la riqueza de información y la ayuda que le va a dar eso en su estudio bíblico. Entonces, así que eso es un desafío que les doy. Si quieren pueden partir a partir de ese esquema que les estoy dando o construir el suyo propio desde cero con mucha más información. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Bueno, realmente ya de esto hemos hablado sin querer y queriendo, hemos hablado un poco de cómo influye la interpretación, tener en cuenta la cultura y la historia de la nación o del pueblo Israel o de la fecha que estamos estudiando para poder interpretar. Vamos a seguir dando adelante. No podemos darlo todo porque realmente son muchas diapositivas. O sea, es mucho contenido, pero ahí tienen el PowerPoint que lo van a poder revisar. Sí, sigue un poquito adelante. Este ejemplo, este ejemplo de Filemón es un ejemplo que a mí me gustó mucho. Y solamente le voy a leer eso, pero para puntualizar y para demostrar una vez más lo importante que es conocer la cultura y la historia del momento en el cual se escribe un libro o en el cual está la ciudad a la cual se le escribe ese libro. Porque sin esta información quizás nosotros no hubiésemos entendido de igual manera el libro. Por ejemplo, en la carta a Filemón. Filemón era un cristiano que se había convertido en el ministerio de Pablo y Pablo estaba preso en ese momento. Es una de las 4 cartas que Pablo escribe desde prisión. Pero ¿qué sucede? Que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo que se escapó. Se escapó, le robó y se escapó. Pero este esclavo se encontró con Pablo en sus andanzas y Pablo le predica y se convierte. O sea, Onésimo se convierte con Pablo y estuvo un tiempo sirviendo a Pablo en la cárcel. Pero Pablo, al saber que Onésimo era un esclavo en fuga, le dice a Pablo, le dice a Onésimo que tiene que regresar y quiere mandarlo de regreso, pero teme que se vayan Onésimo se vaya a meter en problemas. ¿Por qué? Porque Onésimo era un esclavo. Entonces, si nosotros lo tenemos hasta ahí, quizás no entendemos toda la carga cultural que había, pero cuando leemos, por ejemplo, estos párrafos que están más abajo, que son un comentario histórico de ese momento, eso nos ayuda a entender un poquito más la carta de Filemón y se las voy a leer. Durante el tiempo del Imperio Romano, los esclavos eran propiedades de sus amos, como lo sería una herramienta. Así les pertenecían sus esclavos. Los amos podían hacer prácticamente cualquier cosa con sus esclavos.
Al mismo tiempo, si el amo les pagaba algo, los esclavos podían ahorrar su dinero y luego adquirir su libertad, si ahorraban lo suficiente. Los esclavos que escapaban representaban un problema en el Imperio Romano, ya que el imperio estaba basado en la esclavitud. El gobierno emitía leyes que prohibían que los esclavos escaparan de sus amos. Incluso había un negocio muy próspero que se encargaba de cazar esos esclavos que escapaban y regresarlos a sus amos por una recompensa. Si un amo recapturaba un esclavo que había escapado, el castigo podía ser muy severo, hasta podía ser la muerte. Alguien que era cómplice del escape de un esclavo o le ayudaba a adquirir su libertad podía ser responsable y culpable de ello por el mismo amo del esclavo. Por ejemplo, si el amo reclamaba que el esclavo ganaba un denario o al día trabajando en los campos para él y el esclavo se había ausentado 30 días, el amo podía pedirle a quien ayudó al esclavo a escapar que le pagara esos 30 denarios. Entonces, cuando nosotros leemos un comentario como esto, que es una fuente extrabíblica, y entendemos la situación de esclavitud que había en Roma y que el Imperio Romano estaba basado sobre la esclavitud, dicho sea de paso, y que respetaba mucho la esclavitud porque ese era su negocio. Ellos tenían a naciones esclavas hacia ellos, por lo tanto el modelo de esclavo y amo era muy respetado. Entonces entendemos la carga que tenía Pablo por Onésimo, porque Pablo sabía que Onésimo bien lo podían castigar severamente, bien lo podían matar, incluso Pablo podía ser acusado de ayudar a un esclavo o de ser, ¿cómo decir?, partícipe de que Onésimo se haya escapado o estuviese fuera. Entonces, fíjense que el problema era más grande. El problema era mucho más grande que el que sencillamente se lee así a primera lectura en nuestra cultura de hoy, a pleno siglo XXI, donde no hay esclavitud, o por lo menos en ese tipo de esclavitud. Quizás para nosotros no tiene el mismo significado, pero cuando conocemos un poco la historia y el momento histórico en el que estaba viviendo Pablo, sí entendemos lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón. Le estaba pidiendo que no le tuviera en cuenta ese error, incluso que le diera la libertad, que todo lo dejara ahí, que lo recibiera como un hermano y que le diera la libertad. Entonces, esto sencillamente es un ejemplo de cómo el estudio histórico y cultural nos puede ayudar mejor a la interpretación de la Biblia. Vamos a seguir. Continúa. Esta parte de interpretar según temas teológicos, más bien de lo que trata, se lo voy a dejar para que se lean pero ya les hice un comentario, tiene que ver con que la Biblia interpreta a la Biblia, o sea, es una de las reglas de la analogía de la fe, donde nosotros tenemos que tratar de estudiar y tener una base de teología sistemática y de estudios teológicos de la Biblia, porque esos estudios teológicos y esos estudios de teología sistemática, ¿qué cosa es la teología sistemática? Es la teología organizada de toda la Biblia. Cuando usted estudia teología sistemática, usted está estudiando qué dice toda la Biblia de un tema. Y ese tema de forma organizada. Hay muchos libros de teología sistemática donde lo organizan temas teológicos. Por ejemplo, el portavoz bíblico de Harold Wilmington, este que tengo aquí que les voy a enseñar. No sé si lo ven. ¿Lo ven bien? Sí, sí se aprecia. Ok. A mí me gusta mucho. Este libro a mí me gusta mucho. Es uno de los libros que más uso. Porque además tiene un estudio bíblico de dos formas. Tiene un estudio de la Biblia de forma temática a través de teología sistemática, porque te agrupa las doctrinas y te las presenta. Desde luego, él tiene su punto de vista teológico, como todas las personas tienen su punto de vista teológico. Y también tiene un estudio progresivo por etapas de la Biblia, desde la etapa de la creación,
va pasando por todas las etapas, la etapa de Reino Unido, Reino Dividido, del exilio, posexílico, del Nuevo Testamento, cartas paulinas y demás. Entonces, ese es un libro que me gusta mucho. Entonces, un consejo muy bueno a la hora de nosotros estudiar la Biblia es que nosotros también paralelamente vayamos construyendo una base teológica de estudios doctrinales de la Biblia, para que esta base teológica nos sirva como filtro. Y fíjense que estoy hablando de filtro porque de esta manera esto sí es un filtro útil. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a tener a la mano qué dice la Biblia de un tema en toda la Biblia. O sea, ¿qué dice de ese tema en en otros libros de la Biblia? Entonces, cuando ya tenemos esa herramienta y ese tema lo tenemos incorporado a nuestra teología, a nuestro pensamiento, a la hora de nosotros interpretar un pasaje, cualquiera que estemos leyendo, ya nosotros tenemos una preparación y un filtro que nos va a ayudar a interpretar ese pasaje que nosotros tenemos con otras partes de las escrituras y así evitar errores de interpretación doctrinal. Confírmeme si se me entendió esta parte de interpretación según tema teológico. Sí, sí se entendió. Ok. Entonces, vamos rápidamente. Vamos a la parte de la aplicación, Isel. Es aquí mismo, más adelante. Sí, ya, ahí está bien. Okay. Ya esta es la última etapa, como intérpretes en este proceso de interpretación que vimos al principio, cómo Dios revela, cómo Dios inspira, cómo se transmite, cómo se traducen, cómo se interpreta y finalmente cómo se aplica. ¿Recuerdan de las primeras diapositivas de la clase de ayer? Finalmente, la meta de todo intérprete es llegar a poder aplicar, que no es más que hacer ese salto de la antigüedad, de lo que significó ese pasaje en la antigüedad, a lo que significa hoy. Si usted sencillamente se pone a interpretar y hace un estudio histórico muy lindo, cultural, y todas esas notas las deja en el papel, pero no tiene la capacidad de traerlas a su presente, entonces usted está haciendo un oidor olvidadizo o usted no está llevando a cabo la práctica de la palabra, que es lo que nos dice Santiago que debemos hacer. Entonces ahí tiene en esta final dale un poquito atrás, Isel. La diapositiva de atrás. No, adelante. Entonces. Sí. No, para adelante. Ahí tiene, por ejemplo, algunos principios o preguntas que se puede hacer. Creo que te pasaste. Está en inglés. Okay, ahí está. Ahí donde está who, when, where. No, atrás. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Ahí tienes, por ejemplo, algunos principios que se puede, o algunas preguntas que usted puede hacerse que le va a ayudar a la hora de aplicar un pasaje en específico. En el libro hay otros lineamientos, eso sencillamente es un resumen, porque como les decía, es mucho material que cubrir y esto pretende ser un resumen de las cosas más importantes y motivarlos para que pueda buscar más información, no solamente en el material que tiene de Global, sino que pueda buscar información en otros libros incluso más profundos, porque como usted entiende, esto tiene la intención de ser un curso básico de estos temas. O sea, no estamos estudiando hermenéutica desde un punto de vista muy profundo ni de especialista. Esto es toda una especialidad para los que se dedican al tema de la interpretación.
pero usted tiene por lo menos una base y una panorámica que le va a ser útil a la hora de interpretar con los principios fundamentales y así evitar errores de interpretación.